¿Sabes qué es el paso número 3 de Olaplex? Hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora vamos a hablar acerca del paso número 3 de Olaplex, que es cómo se aplica y cuáles son los resultados que se obtienen. En primer lugar, el paso número 3 es el complemento del paso número 1 y del paso número 2. El paso 3 ayuda a reconstruir los enlaces que se rompen en la estructura interna del cabello dañado. Este complemento de Olaplex es para uso en casa. O sea que si fuiste al salón de belleza y te hicieron el tratamiento de Olaplex con el paso número 1 y el paso número 2, este paso número 3 es el complemento a ese tratamiento, ya que es un potencializador para mantener los efectos del paso número 1 y del número 2. En sí, este tratamiento de Olaplex número 3 es el mismo que el tratamiento número 2, ya que el ingrediente principal es el dimaleato. Lo que quiero decir es que la concentración del ingrediente activo es levemente más baja que el paso número 2. La consistencia del paso número 3 es una crema medio líquida, no tan espesa como las mascarillas capilares, y el color de la crema es medio blanco amarillento. No es completamente blanca. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo es que se aplica el paso número 3 y cuáles son los resultados. Y bueno, así es como se ve mi cabello. Está completamente limpio, no tiene nada de residuos de productos. Y para poder aplicar el paso número 3 de Olaplex, el cabello necesita estar húmedo. Aparte tiene que estar limpio, libre de residuos como gel, mousse, aceites. Si tu cabello tiene productos de ese tipo, te recomiendo que laves el cabello con un champú de limpieza profunda. Y para aplicar el producto lo voy a hacer de atrás hacia adelante y lo voy a aplicar directo desde la botella. Voy a ayudarme con las manos para distribuirlo mucho mejor y lo voy a masajear por unos cuantos segundos. Hay que tomar secciones más o menos de unos 2 a 3 centímetros de grosor. Si tu cabello está mucho más maltratado, mucho más dañado, te recomiendo que lo apliques sobre el cabello seco, pero el cabello seco va a absorber mucho más producto. Este tratamiento lo puedes aplicar desde el crecimiento, pero en mi caso me voy a enfocar solamente de medios a puntas, donde el cabello está más dañado. Con una mínima cantidad de producto que tomes entre tus manos va a ser suficiente, ya que no necesitas muchísima cantidad de tratamiento. Esto es porque el producto se distribuye fácilmente por cada hebra capilar. Eso sí, conforme estén masajeando y aplicando el paso número 3, van a notar que el cabello se va a ir desenredando. No necesitas pasar ningún peine para desenredarlo o para distribuir mejor el producto, ya que muchas personas optan por usar un peine para que se distribuya mucho mejor. Pero si tu cabello está chicloso, está muy dañado, te recomiendo que no lo hagas, porque si lo peinas con ese daño tan severo, probablemente se vaya a estirar aún más el cabello. Así que solamente distribúyelo con tus manos. Ya terminé de aplicar el paso número 3 de Olaplex y el cabello se ve sin nudos, sin enredos, y simplemente lo voy a dejar reposar de 10 a 45 minutos. No me voy a colocar gorra de proceso ni tampoco voy a aplicar calor. Simplemente lo voy a dejar así, ya que por ser un producto a base de agua, el cabello lo absorbe mucho mejor y no necesitas abrir la cutícula para que penetre. Ya pasando los 45 minutos, hay que enjuagar con suficiente agua, champú y acondicionador. En mi caso voy a usar los productos de Olaplex, pero tú puedes usar un champú que sea suave, que no tenga parabenos, ni sulfato, ni silicona. Procura que sea un champú súper gentil con tu cabello. Tampoco vayas a enjuagar el cabello con un champú anticaspa o con un champú de limpieza profunda, ya que todo el trabajo que hicimos se va a ir por la coladera. Y si tu cabello está demasiado dañado, muy pero muy poroso, te recomiendo que el cabello solamente lo laves con agua. No utilices champú ni acondicionador, pero esto solamente es para casos extremos. Ya lavé mi cabello, aún tengo la toalla puesta, así que me la voy a quitar para que vean cómo es que se ve el cabello húmedo. El cabello se ve como cualquier cabello, con unos pequeños nudos, como medio enredado, pero al tacto el cabello se siente suave. Ahora voy a pasar a cepillarlo para desenredarlo un poco.
Como pueden ver, el cepillo se desliza fácilmente. No se queda atorado entre las hebras del cabello y así se ve el cabello completamente desenredado. El cepillo se deslizó fácilmente. Ahora voy a esperar a que se seque al natural. No voy a usar plancha ni secadora ni nada de eso. Y bueno, así es como me quedó el cabello una vez seco. En sí al tacto se siente mucho más suave. Pero en cuestión de frizz y de hidratación al cabello no es un cambio sorprendente, ya que este producto no es un hidratante. Y como pudieron ver, este tratamiento de Olaplex, el paso número 3, sirve para darle fuerza y firmeza al cabello, más no para hidratarlo. Los cambios verdaderos los vas a notar en el transcurso del tiempo, ya sea devolviendo la estructura natural del cabello o en cuestión de procesos químicos para que el cabello no sufra grandes daños. También vas a notar el cambio al momento que te planches o te rices el cabello, ya que el planchado va a ser mucho más rápido, al igual que si decides rizar el cabello. Y si se llegan a preguntar que solamente se puede usar el paso número 3 si anteriormente te aplicaste el paso número 1 y el paso número 2, y quiero decirles que si no pudiste aplicar el paso número 1 o el paso número 2, no te preocupes, ya que también puedes implementar el paso número 3 en tu rutina capilar, solo que los resultados no van a ser los mismos, pero sí va a ayudar a mantener un poco mejor el cabello. Otra opción sería que también puedes reemplazar el paso número 1 por el paso número 0, ya que como saben el paso número 1 y el paso número 2 solamente lo consiguen los profesionales de la belleza, y el paso número 0 es exactamente lo mismo que el paso número 1, solo que la concentración del ingrediente activo es levemente más baja que el paso número 1, solo que muchos estilistas te van a decir que el paso número 3 no te va a funcionar si no implementaste el tratamiento de Olaplex con el paso número 1 y el 2, así que no crean eso, el paso número 3 sí les va a funcionar, aunque no van a obtener los mismos resultados. Y por cierto, si se preguntan acerca del aroma, tiene un aroma muy sutil, como si fuera acondicionador, pero es un aroma que no había olido anteriormente. O sea, tiene un aroma muy ligero, casi no se percibe. Así que si tienes problemas acerca de los aromas empalagosos, así súper vibrantes, no te preocupes, ya que este tratamiento de Olaplex, el paso número 3, no tiene ese aroma tan fuerte, sino es un aroma muy sutil, casi no se percibe. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta, y si te gustó este video recuerda compartirlo, por favor comparte este video, y de pasadita recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.